La semana pasada comenzamos a hablar de este tema acerca de la fe que construye encima de la roca. Y dijimos que estos dos versículos eran clave en Mateo 7, versículo 24-26, porque allí el Señor dijo, diciendo la misma idea en ambos, cualquiera pues que me oye estas palabras, y en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras. El enfoque, el énfasis estaba en que escucháramos, oyéramos la palabra del Señor. Pero además de eso, no es solo oír, sino para construir hay que oír y hacer según lo que oímos. Dijimos en primer lugar que lo que se ve, aunque brille, no quiere decir que es oro. Ese fue el primer punto de la semana pasada, que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y hablamos de las diferencias. Y dijimos que uno era sabio y el otro era insensato, porque uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. Y lo segundo que dijimos es que lo que no es igual puede parecerse por fuera. Y hablamos de algunas similitudes. Y dijimos que ambos construyeron casas. Y esto se refiere a la vida, al alma, cómo usted la construye mientras vive en este mundo. Y ambos construyeron muy posiblemente en la misma zona, porque vemos que el mismo viento, la misma tempestad azotaron a ambas casas. Y muy posiblemente que ambas se parecían exteriormente unas a otras, como vemos en los repartos hoy en día. Es decir, la única diferencia que el Señor menciona entre ellos, ¿cuál era? El cimiento. O sea, hay dos clases de religiosos que se presentan aquí y ambos pueden parecerse extremadamente en lo exterior. O sea, ambos pueden venir a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, incluso traer la misma versión de la Reina Valera del 60. Ambos pueden cantar y alabar al Señor en el mismo banco o en la misma iglesia o en la misma comunidad. Incluso ambos pudieran dar hasta el 10% del diezmo de lo que ganan. Que eso no es fácil, no todos los religiosos logran ese nivel. Ahora, el problema grande, el asunto, ¿dónde estaba? En el asunto no visible. Usted no puede ver usted puede ver esta estructura aquí, pero usted no puede ver el cimiento. ¿Cómo lo hicieron? Ya está hecho. Y entonces la estructura que hay encima de ella tapa todo lo que hay debajo. Pero el Señor lo ve todo en nuestros corazones, en nuestras almas. Y dijimos que debiéramos tener todo el mismo deseo de David, de que aún aquellos pecados ocultos Dios nos revele a nosotros para ver debajo en ese cimiento qué está mal y para que Dios lo arregle. Por eso él decía en el Salmo 19, versículo 12, él le decía a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Decía David. Y luego le decía, líbreme Señor de los que me son ocultos. Sea esta nuestra petición y nuestro deseo, nuestra forma de andar, para que cada día estemos despejados, libres de culpabilidad y el Señor nos dé la paz y el gozo que Él nos promete. En tercer lugar, dijimos que los verdaderos creyentes construyen sobre la roca. Y hablamos cómo la palabra del Señor le llama a Cristo la piedra angular, la roca, como vemos en Primera de Pedro 2:6, en Primera de Corintios 10:4 se menciona a Cristo como la roca. Y Jesús se interesaba en cualquiera que le oyere sus palabras. Y entonces aquí la roca, por supuesto, es en la fe en ese Jesucristo todopoderoso, porque Él es la roca. Y por supuesto en su palabra. También hablamos de una tremenda conexión que hay entre Dios y la palabra de Dios. No se separan, como vemos, si alguno quiere anotar en Hechos 20:32, como dice, os encomiendo a Dios y a la palabra, como una sola cosa. Dios y su palabra. Y luego dice, tiene poder para sobreedificar. O sea, es Dios y su palabra que nos edifica a nosotros y nos ayuda a construir. Pero muy interesante cómo
podemos ver esta parte de Mateo 16, en que el Señor le dijo, todo esto lo explicamos la semana pasada, pero quiero repasar y decirles que hablamos de que el Señor le dijo a Pedro, después que confesó que Cristo era el Hijo de Dios, le dijo a él por primera vez, Pedro, sobre esta Petra, sobre esta roca. Es decir, el creyente en Cristo es una piedra que construye sobre la roca que es Jesucristo, pero tiene que ser por medio de una fe plena en esa roca, en esa palabra del Señor. Porque miren, el Señor es la roca, pero dice la palabra que Cristo es el verbo de Dios que se hizo carne. Y esa es la palabra, esa es la acción de Dios, es el mismo Jesucristo que se encarnó. Por lo tanto, es una fe en Él, es una fe en su palabra, no puede ser separada una de otra. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda, no solamente nos da el material para construir, sino que también nos da las instrucciones de cómo construir. Y el Señor fue muy claro. Uno de los detalles, si quieren verlo allí, que hablamos fue en Juan capítulo 8, versículo 30 y 32, cuando aparecieron mucha gente que creyeron. Y qué bueno es que mucha gente crean, pero aún así Jesús les dijo a esa gente, que dice la palabra, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y el Señor no se quedó allí. El Señor enseguida se viró a todos esos que creyeron en Él y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les parece? Es decir, el Señor le está diciendo, ustedes todos están creyendo. Eso no es suficiente. Ahora tienen que permanecer, tienen que ser fiel, tienen que obedecer, tienen que seguir la palabra. Y eso es lo que hace a un verdadero discípulo. La diferencia entre un cimiento falso y un cimiento que es verdadero, sólido. Y Santiago 1:22 pues habla de que debemos de ser no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Y dice que el que no hace eso se engaña a sí mismo. Y parece que muchos no creen que la palabra de Dios es verdadera. Y cuando la palabra de Dios dice que si usted oye y usted no hace, usted se engaña a usted mismo. Usted se engaña y mucha gente puede estar creyendo que de verdad son cristianos convertidos, que van al cielo y realmente solo son religiosos. Pero no aman al Señor, no tienen una relación personal con Cristo. Y esto es algo importantísimo, importantísimo porque tiene que ver con el destino eterno. Ahora, el Señor Jesús nos enseñó a nosotros en su ministerio terrenal lo urgente y lo importante que era esto. Y por eso Él habló a veces duras palabras. Ya hablamos de esto la semana pasada. Y nos quedamos en el cuarto punto, que dice, aunque muchos pueden parecerse por fuera, entendamos algunas otras diferencias. Y por ejemplo, hoy en día parece que ustedes saben, hay muchas parejas que viven juntos y no están casados. Y lo peor de esto es cuando estas personas se llaman cristianos y van a las iglesias y son parte de las iglesias. Salió una pregunta en un artículo diciendo la pregunta, ¿qué están haciendo los pastores con estas parejas que fornican? Si lo pensamos bien, hermanos, la pregunta debiera más bien tener relación con ¿qué estamos pensando realmente todos nosotros acerca de quién es un verdadero cristiano? ¿Cómo viven? ¿Cómo son los verdaderos cristianos? No tengo duda de que los pastores debemos responder a qué estamos haciendo, ¿no? Y una de las cosas es predicar la verdad, decir la verdad, de manera que la gente se sienta mal cuando están pecando y deseen arrepentirse, ¿no? El pastor no debe predicar para que la gente se sienta muy bien, muy bien, muy bien. Es un grave error, ¿no? Yo cuando estoy preparando el sermón le pido al Señor que me haga sentir mal a mí primero y después a mi congregación. Pero para bien, para que haya gozo, para que haya alegría, para que el Señor nos cambie y nos transforme y podamos ver más de su gloria en nuestras vidas. Y hermanos, yo diría que tenemos que aprender lo que la palabra nos dice, qué es lo que es un verdadero cristiano, cómo vive.
Ustedes recuerdan que el nombre cristiano surgió. ¿Dónde surgió el nombre cristiano por primera vez? ¿Recuerdan? En Antioquía. Y cuando lo dijeron, no lo dijeron los mismos cristianos. Hoy en día los cristianos se llaman cristianos. Pero en aquel momento fue el mundo el que le llamó cristianos a los cristianos. ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar por qué? Porque hablaban y andaban y actuaban como Cristo. Y por eso le llamaron cristiano. Y eso es una bendición, que alguien de afuera lo vea a usted y diga, oye, ese es un cristiano. Oye, esa es una cristiana. Pero no tiene ninguna gracia que usted se lo diga a usted mismo. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que lo digan los que no son cristianos al ver cómo vivimos y cómo somos. Yo recuerdo en una ocasión, allí en el gimnasio donde doy testimonio, donde predico, una joven habló de cosas que hacen y desean los hombres hacer, que bíblicamente es pecado y es ilícito. Y yo no tuve que abrir la boca. Uno de los que estaba allí le dijo, pero a él no le interesa, a él no le gustan esas cosas. Y entonces me dio un pie para yo decir algunas cosas bíblicas. Pero hermanos, es mejor que lo digan otros. Es mejor que lo digan otros, que no se dé uno a decir yo soy cristiano. No. Que otros vean la diferencia. Y hermanos, lo que estoy diciendo es que estas verdades del Sermón del Monte, estos principios, estas enseñanzas deben de definir la dirección de nuestra vida. Es decir, estamos construyendo sobre la arena y no nos hemos dado cuenta, estamos construyendo realmente sobre la roca. Miren, ¿por qué es fácil construir sobre la arena? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué es fácil? Aquellos que saben construir seguro lo pueden decir rápido. ¿Por qué es fácil hacer una casa, construirla encima de la arena? Bueno, es muy fácil porque lo único que hay que hacer, me imagino yo, es rastrillar o alijar o emparejar un poco el terreno. Y ya, no hay que hacer más nada, ¿no? Y construir la casa. Bueno, déjenme decirle algo. Primero, el insensato. ¿Quién es el insensato? Ya dijimos varios sinónimos de insensato. ¿Verdad? Necio, tonto. ¿Qué otra palabra le gusta a usted? Estúpido. Esta está un poco más fuerte, ¿no? Bueno, todas esas palabras que ustedes ya saben. Eso es un insensato. Nadie quiere ser un insensato, ¿verdad? Nadie quiere ser un insensato. Pero ¿saben el problema del insensato? Busca la vía fácil por dos razones. Primero, o el necio, vamos a decir, los necios siempre están apurados. Los necios siempre están apurados. O sea, esta gente no se preocupa mucho por la calidad o las cosas bien hechas. Miren, es que estamos acostumbrados a un sistema de todo rápido, de no pasar trabajo. Cada día nos hacen... Yo tengo un control remoto que ya yo no tengo que apretar el canal, nada más le hablo al control remoto y me busca el canal. O sea, ni los dedos tengo que mover. Entonces, cada vez algo más rápido. No sé cómo va a pasar o cómo vamos a estar nosotros aquí a 15 años. Hay un aparato que usted pone en su casa, si usted quiere, y usted le habla, y usted lo conecta al sistema de electricidad o al sistema de las luces de su casa, al televisor, a todos los equipos que usted tiene, y usted le habla, y cada una de esas cosas responden, y usted le hace preguntas, se conecta automáticamente con la internet, y usted le pone un nombre, ¿no? Usted le puede llamar, si usted quiere, Micaela, y decirle, Micaela, que yo quiero saber cuántas personas murieron en el año tal, en la guerra tal, y ahí mismo le da la información. Todas estas cosas, estamos acostumbrados a toda esa información rápida, a vivir, a tener todo de una manera veloz. El problema de esto es que cuando llegamos a adorar a Dios, venimos a la iglesia o estamos en momentos en que tenemos que estar enfocados y maravillados con la gloria de Dios y con la palabra de Dios, entonces la mente se nos va porque estamos apurados, porque tenemos una inquietud y el sistema quizás nos ha ayudado a pensar de esa manera y nos equivocamos porque el crecimiento espiritual no lo vamos a lograr así como ir a un McDonald's, a un Burger King.
Si usted de verdad quiere construir en la roca, no lo va a hacer de una manera fácil. Hay que luchar, hay que trabajar. Y el Señor nos enseña cómo hacerlo. Entonces, imagínense, lo que hacemos es que entonces no hay tiempo para aprender ni practicar el evangelismo personal. El insensato nunca encuentra el tiempo para estudios bíblicos, para aprender sobre la doctrina del pecado o enseñarla. No hay tiempo para la disciplina de la oración. No hay tiempo para condicionar nuestra alma. No hay tiempo. Entonces muchos no nos damos cuenta que ya el Señor nos está llamando insensatos, porque estamos apurados y no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para otras cosas. No hay tiempo. Y no hay tiempo para inculcar el temor de Dios, el temor al juicio final. Y segundo, el necio es superficial siempre. Este es uno de los que dicen haber oído, entendido o aceptado o abrazado el evangelio, sin embargo, no enfoca su vida en los cambios que el evangelio exige. Estas personas son muy superficiales. Y hermanos, ¿cuántos millones y millones de personas habrán que dicen ser cristianos, invocan el nombre de Jesús, pero no son leales al Señor, no son fieles al Señor y están construyendo sobre arena movediza? Así que, hermanos, son asuntos importantes, porque cuando entonces no recibimos ese estímulo, cuando no recibimos eso que queremos o esa ilusión que teníamos por ser cristianos, pues entonces nos desanimamos. Cuando vemos la exigencia, cuando vemos que hay que trabajar duro, cuando vemos que hay que estudiar la palabra, cuando vemos que hay que dedicar tiempo a la oración, vemos todo esto como un tropiezo. Ese es el que construye sobre la arena. El que construye sobre la roca está con gozo mirando lo que va a llegar a ser al final, porque tiene una mirada puesta en la realidad y en lo que está haciendo. Y si una cosa debe o motiva a los verdaderos creyentes, es precisamente las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer, nos debe motivar y alegrar el corazón. Y entonces, hermanos, en estas personas superficiales no hay nada de hondo. Y déjenme decirles, esto se aplica, es un principio que se aplica a todo en la vida. Van a hacer un trabajo y cuando van a hacer un trabajo ven que hay que pasar trabajo y lo sueltan enseguida o hacen más o menos, porque la cosa es difícil. Pero cuando se llega a las cosas de Dios es mucho más serio. Miren cómo Spurgeon dijo sobre estas personas. Miren lo que él dijo en una ocasión. Él dijo: escasez de profundidad, escasez de sinceridad, escasez de realidad en la religión. Esa es la escasez de nuestros tiempos. Falta de mirar a Dios en la religión. Falta de lidiar sinceramente con nuestra alma. Descuido en el uso de la lanceta, o sea, la cuchilla, en nuestro corazón. Descuido de la orden de registro que Dios emite contra el pecado. Descuido en cuanto a vivir por Cristo. Mucho leer acerca de Él, mucho hablar de Él, pero demasiado poco comer de su carne y beber de su sangre. Esas son las causas de las profesiones tambaleantes y las esperanzas sin base. Wow. ¿Habrá alguno así aquí en esta mañana? Dios quiera que no. Ay, Dios mío, tenga misericordia. Que no haya uno aquí en esta mañana que sea así. Que de verdad amemos al Señor de todo corazón. Dice Mateo 7:27. Miren lo que dice Mateo 7:27. ¿Cómo dice? Y descendió, ¿qué? Lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como fue grande la ruina de muchas casas, sobre todo en la zona de Homestead, cuando en el año 1992 el huracán Andrés azotó. No estaban listas, no estaban preparadas, no tenían el cimiento adecuado o los códigos adecuados. Pero miremos al sabio. El sabio busca cavar para lograr que su fe sea como la roca. Este le dedica tiempo. Este sí le dedica tiempo, no hay excusa. El otro siempre tiene una razón, una excusa, un motivo para no desarrollar su talento, para no servir a Dios. Pero el que sabe que tiene que estar fundando su vida sobre la roca,
no le pone excusa. Es un Petro sobre la Petra. Cuando Cristo le dijo esto a Pedro, no se lo estaba diciendo a Pedro. Cristo estaba diciendo realmente lo que sería la iglesia. La iglesia se compone de Petros, de creyentes que son rocas, construyendo un gran edificio, que es el pueblo de Dios, sobre la roca que es Jesucristo. Y por lo tanto, la pregunta que usted debe hacerse es si está construyendo realmente sobre la roca o si está en arena movediza, si es superficial. No nos engañemos a nosotros mismos, que es lo peor que podemos hacer. Así que mientras el insensato está muy apurado, cree que no tiene tiempo, el sabio se toma el tiempo, pone las prioridades que tiene que poner, se esfuerza, sabe bien dónde está la necesidad y trabaja y sabe que no está perdiendo su tiempo, que no es en vano. El insensato piensa que pierde el tiempo, si tiene que dedicarle mucho tiempo, si tiene que hacer esto, si tiene que hacer lo otro, ¿no? Miren, en Lucas 6, del 47 al 48, se dice la misma parábola, pero Lucas añade a esta parábola que el sabio cavó hondo. Y ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Que hay que profundizar, pero para profundizar, ¿qué hay que hacer? Ustedes no han visto las bulldozers esas grandes, lo primero que hacen cuando van a hacer un cimiento, que tienen que bajar, tienen que sacar todo lo que no sirve, todo lo que es blando, tienen que limpiar. Y cuando dice que cavó hondo, esta es una persona que está constantemente sacando de su alma todo lo que tropieza, todo lo que no sirve, que impide un crecimiento espiritual, y profundiza. Así que, hermanos, no se puede, lo siento decírselo, no se puede cavar hondo en lo espiritual apurados y dándole así una vez a la semana un tiempo. Usted tiene que dedicar tiempo cada día al Señor. Usted tiene que preocuparse, tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual, por nuestra alma, para que el Señor haga la obra en nosotros. Así que, bueno, es un asunto a considerar, porque el que profundiza para llegar a estar sobre la roca, es uno que alaba al Señor, tiene tiempo para hacerlo, es uno que se goza con el Señor, es uno que busca al Señor en oración, que ve en cada situación de la vida, ve que Dios está allí y lo necesita, y que es importante esa obra que Dios quiere hacer en cada momento, en cada ocasión, en cada problema, en cada dificultad, y que hay bendiciones también de Dios. Muchas veces no las vemos y las perdemos porque estamos enfocados en otras cosas. Y bueno, el asunto no es decir que tenemos a Cristo, sino estar dispuesto a cavar hondo. Usted está dispuesto a cavar hondo, a ir profundo. Saben que Dios nos da la capacidad para hacerlo. Qué bueno es esto, el Señor nos ayuda en esto. Mire, quiero recordarles a Lucas 9, si usted tiene la bondad, en Lucas 9, versículos 58 al 60, dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígame, aquí está el asunto, le dijo a otro, sígame. Él le dijo, Señor, aquí vienen las excusas. Estas son la gente que cavan no cavan hondo, o sea, que quieren construir superficialmente. Le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, palabras duras, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Imagínense que un pastor le diga eso a alguien que le predique a Cristo. Bueno, yo tengo un funeral, tengo que enterrar a mi padre, luego iré a entregar mi vida al Señor. Que un pastor le diga a una persona que diga esto, no, ven, deja que ellos se ocupen de eso y tú entrega tu corazón a Cristo. Pero el Señor se lo dijo a esta persona. Y déjenme aclarar algo, Jesús no está tratando de decir que deshonremos a nuestros padres o que le odiemos, pero es un contraste que tenemos que analizar bien. Es decir, que si hay que compararlo,
que parezca, fíjense, al punto que parezca que yo rechazo a ese familiar o lo que sea el compromiso con ese familiar por Cristo. Y eso son palabras duras. Fíjate si son duras que cuando Jesús le hablaba a gente así, la gente cogía y se iban. Pero ¿saben por qué? Porque el Señor sabía qué ataba su corazón. No dijo el Señor que si es tu ojo que te es ocasión de caer en el infierno, mejor te lo sacas. El Señor fue directo y le dijo a la gente que eran pecadores y necesitaban reconocerlo. Y miren, hoy en día tenemos muchos cristianos que hasta el asunto de adorar a Dios no tiene prioridad en sus vidas. En cuanto hay un compromiso, por aquí hay un compromiso. A veces parece como que nada más están esperando un compromiso, una fiesta, una cosa, para correr para allá y dejar la adoración al Señor. Miren, cuando ustedes ponen en prioridad al Señor sobre todas las cosas, todo lo demás va a caer en su lugar, créanme, porque así ha sido el Señor con nosotros. El Señor no nos falla y todo se acomoda y se arregla. Pero lo que pasa es que estamos diciendo que amamos mucho a Dios cuando realmente no le amamos tanto. Y muchos venían corriendo a Cristo, yo te sigo, yo quiero hacer esto. Y el Señor les hacía ver que no era tanto lo que querían hacer. Hermanos, vino otro, miren el versículo 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré. Mira cuánta gente querían seguir a Jesús. Qué buenos prospectos, porque era para agarrarlo y abrazarlo y decirle, ven para acá, llena esta aplicación, tú eres un buen prospecto. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, qué malo tiene despedirse. Una despedida amorosa no tiene nada malo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ninguno, miren si no son palabras duras, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que muchos entran corriendo, muchos quieren llegar, pero en cuanto ven la situación, la exigencia, ya están saliendo. Y otros están viniendo, pero siempre están mirando hacia atrás. No son aptos, dice el Señor, no son aptos para el reino de Dios. Fíjense si esto es un asunto serio, que usted no puede tener una prioridad en su corazón, un amor en su corazón por encima de Cristo. Y mucha gente dice que aman mucho a Dios, pero aman más a todas las demás cosas. Y es fuerte porque yo recuerdo el pasaje que Jesús dijo que el que ama a padre, a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Palabras duras, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque su mayor amor, su enamoramiento tiene que ser con ese Dios glorioso de toda gloria que nos creó y que nos da todo a nosotros. No dice así el primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Y con todo tu corazón. No nos dice así el mandamiento. No dice así en cuanto a otros seres humanos, pero sí en cuanto a Dios. Si queremos construir sobre la roca, tenemos que hacerlo en base a esa relación de amor a Dios. Muchos fallamos en hacer esto porque vemos nada más exigencias y no nos damos cuenta que porque falta esa relación de amor con el Señor, todo lo demás luce difícil, muy complejo, muy duro, demasiado. Pero cuando empezamos a verlo en relación, en cuanto a una relación de amor con el Señor, entonces es maravilloso el servir a Cristo y el darlo todo por Él. Así que muchos no podían seguir a Cristo porque miraban hacia atrás. Y bueno, ustedes saben que esto de mirar hacia atrás se relaciona mucho con, o nos hace recordar a la mujer de Lot. Porque el problema es que la persona que hace esto es porque de verdad no se ha deslizado de algo que tiene atado en su corazón. Ese es el problema. No es que usted no vaya a despedirse o no es que usted no haga algo que tenga que hacer con otros seres humanos. El problema está en que hay algo que está en el corazón allí, que solo Dios ve, que nos ata. La mujer de Lot no miró atrás por gusto. La mujer de Lot miró atrás porque extrañaba algo, había algo que ella dejaba, que ella quería. Estaba atada a algo allí detrás. Y no fue en vano que el Señor la convirtió en una estatua de sal. O sea que si el Señor hizo eso fue por alguna razón bien seria.
Y mis queridos hermanos, muchos quieren venir a la iglesia, pero siguen amando al mundo. Muchos quieren estar aquí, adorar a Dios, quieren el cielo, pero aman al mundo y lo abrazan. No son capaces de amar al prójimo, de predicarles a Cristo, no están preocupados por el crecimiento espiritual de su vida o de la iglesia. ¿Qué es lo que se interpone en el camino? Hay que dejarlo, hay que dejarlo. Jesús vio que el corazón de este hombre no estaba enteramente con él, sino que araba mirando hacia atrás. Filipenses 3:13 dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Saben que el que corre, mirando el aspecto deportivo que usaba el apóstol Pablo, no puede estar corriendo a ver quién está en segundo, en tercero, en qué distancia tiene al que está atrás? El que corre tiene que estar mirando la mente enfocado hacia donde vas. ¿No es así? Yo nunca he visto a alguien en las Olimpiadas corriendo, por ejemplo, las 100 yardas, las 4:40, mirando atrás. Jamás. Hacia adelante. Y el Señor quiere que hagamos lo mismo. O sea, no... Y miren, no es de extrañar entonces por qué hay tan pocos obreros. Dice el Señor, la mies es mucha, más los obreros, ¿cuántos? ¿Cuántos? Pocos, con razón. Con razón. Así que el que carezca de estos fundamentos espirituales nunca podrá ser discípulo del Señor, jamás. Jamás. El Señor lo exige así. No es nada media, hermanos. Y la gente está tomando esto del cristianismo como una cosa así. ¿Quién no quiere salvación? ¿Quién no quiere bendición? ¿No? Pero el asunto es, usted quiere amar a Cristo, sacrificarse por Él, seguirle. El Señor lo exigió todo. En 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Qué bueno, porque el Señor da toda la capacidad para poder hacer esto, ¿verdad? Como dice aquí, con un espíritu de poder y no de cobardía. El arar requiere que usted ponga Yo nunca he hecho esto en el campo, ¿no? Pero por lo que he leído, ¿no? Y me han contado, mi padre, mi abuelo me contaban, había que tener toda la atención en el surco. No podía mirarse a los lados, atrás, porque se iba del surco y echaba a perder el surco, ¿no? Y lo arruinaba. Bueno, el Señor está diciendo lo mismo. Si usted se pone a estar amando otras cosas y poniendo otras prioridades en su vida, usted arruina el surco por donde usted va. Usted está arruinando ese desarrollo espiritual de su vida. Así que esa expresión de mirar atrás, hermano, tiene que ver con esa atadura a las cosas del mundo que no debemos de amar. Y entonces hay que cavar hondo, cavar hondo. Así que el camino fácil siempre nos va a tentar, ¿no es así? Va a haber siempre esa tentación, pero es peligroso. Y hermano, a veces se presenta un evangelio hoy en día que no es realmente evangelio, porque todo es fácil, todo es superficial. Y esa no es la realidad. Cristo exige que le demos toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Exige que le amemos, exige que le sigamos completamente. Miren, se cuenta que una iglesia grande en Estados Unidos informó que tuvo 29,000 conversiones en un año específico. Y que de esas 29,000 personas que convirtieron, bautizaron a 9,600 personas. Y de esas 9,600 personas que bautizaron, solamente 123 se unieron a la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Saben que el problema no es la dificultad de discipular o de cultivar. El problema está que es un asunto de conversión. Y hay un problema más grave cuando estamos tratamos de discipular personas que no son convertidas o redimidas por Cristo. Y otras características del hombre que cava hondo es que se deja enseñar. Los fariseos tenían el problema de que no se dejaban enseñar. Orgulloso, el orgullo es terrible en el hombre, nos ciega, no queremos oír. A nadie le gusta que le digan, tienes un error, estás equivocado, tienes que mirar esto en tu vida, hay que cambiar. ¿A quién le gusta eso?
nadie, ¿no? Pero el Señor a veces nos habla así y tenemos que oír, ser buen oidor, ser manso en cuanto a esto y dejar que el Señor cambie nuestras vidas. Así que, hermanos, hay que cavar hondo, hay que profundizar basada en nuestra fe en Jesucristo, en su palabra. Nunca lo haremos en nuestra propia justicia ni autosuficiente. Finalmente, hermanos, y quisiera ser un poquito más breve, asegurarse que eres de Dios por la acción de la palabra de Dios en su vida. O sea, es lo que hacemos, no solo lo que decimos. Y saben, hay muchas cosas que nos ayudan a nosotros a evaluarnos. Miren, les voy a dar 2 pasajes bíblicos como un ejemplo. Pueden buscarlo. Vamos a ver, 1 Corintios 6 y Gálatas 5. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, por ejemplo, es una pequeña lista que nos ayuda a evaluarnos, porque siempre tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, para que no se equivoquen la gente, ¿no? Ni los que, estos son los que practican estos pecados, ¿no? Ni la fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Así que si algún creyente dice que es cristiano y le está robando a Comcast o le está robando a la FPL, es ladrón, no tiene que ir a un banco a robar. Y la gente no piensa en eso. Pero la Biblia dice que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios, porque es todo superficial y nada real en el corazón, no hay cambio. Mire, cuando Zaqueo se convirtió, le dijo a Cristo, le voy a pagar tantas veces más a los que les robé. Eso es conversión. Era ladrón y ya dejó de ser ladrón, ¿no? Bueno, hay otra lista, por ejemplo, hay muchas, pero bueno, esta es otra. En Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Hay gente que no se dan cuenta que si siempre están peleando, hay pleitos, contiendas. Esto es evidencia que la presencia de Dios no está ahí. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque la lista se puede seguir a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para que nadie se equivoque, y nos evaluemos. Así que, hermanos, ¿quién entonces es creyente? Los verdaderos creyentes son los que se arrepienten de sus pecados, son aquellos que hallan la puerta angosta, los que se interesan por su condición espiritual, los que luchan cada día por estar bien delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y su palabra, son aquellos que buscan con gozo obedecer y servir al Señor. Estos tienen sumisión a Dios. Y hermanos, estas personas buscan honrar y alabar el nombre de Dios. Quiero decirle la ilustración de C.S. Lewis. Él tiene una ilustración maravillosa. Dice, cuando era niño con frecuencia tenía dolor de muelas y sabía que si iba a mi mamá, ella me daría algo que amortiguara el dolor esa noche y me permitiera dormir. Pero yo no iba a ver a mi mamá, por lo menos no antes de que el dolor fuera realmente insoportable. ¿A quién le ha pasado esto de tener tanto dolor de muela? Dice, no tenía la menor duda de que me daría la aspirina. Pero escuchen, pero sabía que también haría algo más, ahí está la cosa. Sabía que al día siguiente me llevaría a ver al dentista. Ya la cosa no sonaba bien, ¿verdad? ¿A quién le gusta ir al dentista? ¿A alguien aquí? Todos ustedes son igual que yo. Ningún éxito, milagro, riqueza, etcétera, no podía conseguir lo que quería sin conseguir, la palabra clave, algo más
que yo no quería. Quería alivio inmediato del dolor, pero no podía conseguirlo sin tener que someterme a que me arreglaran los dientes permanentemente. Conocí al dentista, y aquí está la clave del asunto. No se lo olvide esta parte si se lo olvidó todo lo demás. Conocí a los dentistas, porque yo tengo experiencia de esto. Sabía que empezaban a meterse con otros dientes que ni tan siquiera me habían empezado a doler. ¿No es así? Usted va y dice, me duele aquí, y le empiezan a tirar placas y a andarle allá, y cuando vienen a ver lo que usted tiene es un fenómeno. A mí me cogieron el mes pasado y me dijeron, hay que hacerle una limpieza profunda. Y yo dije, ¿qué quiere decir profunda? No, hay que llegar a la raíz de abajo. ¿Cómo? Y hay que ponerle anestesia. Digo, pues seguro que van a tener que ponerme anestesia, porque el problema es. Así que miren, yo nada más fui por una cosita sencillita. Yo nada más fui para limpiarme la boca. Y hubo que hacer una cosa profunda un día y el otro día la otra parte. Y bueno, miren hermanos, nuestro Señor es como ese dentista. Si uno le lleva de verdad de corazón, con toda sinceridad, deseando que nos cambie, le lleva a nuestro problema, a nuestro pecado, el Señor quiere arreglarlo todo. Todo lo que se conecta con eso, Él lo quiere arreglar. El Señor tiene un proceso de limpieza a través del Espíritu Santo y usa su palabra para hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga eso? Yo sé que no nos gusta ir al dentista y que nos digan que tenemos más problemas, pero miren, es importante, y si es importante la boca y ustedes se han sometido como me he tenido yo que someterme, pues cuanto más a lo espiritual, al alma. Que el Señor nos arregle, que el Señor nos cambie, hermanos. El problema está en que, miren, hoy tenemos esta obsesión de ver a Cristo como una máquina expendedora, que le pedimos cualquier cosa. Es la filosofía de la teología empedernida de gloria. Es decir, que si usted es un cristiano, usted tiene que estar todo el tiempo, usted tiene que experimentar constantemente, estar en la cima, bendecido, con éxito, con prosperidad, milagros y riqueza y todo lo demás. Yo creo que fue Martín Lutero el que primero atacó este tipo de filosofía en sus tiempos, porque esto ha avanzado mucho más en estos tiempos, pero Martín Lutero le llamó a estos teólogos, y suena bonito, suena positivo, pero él lo dijo despectivamente, teólogos de gloria. Y es donde el hombre cree alcanzar la gloria, el éxito espiritual con sus esfuerzos, con palabras de fe, etc. Y que tenemos esa habilidad de lograrlo, no reconociendo que aquí en este mundo andamos y caminamos y tenemos que caminar por los valles de la vida. Cristo fue el ejemplo. Cristo vino a este mundo terrenal. ¿Y qué experimentó el Señor? Sino dolor y sufrimiento y aflicciones. Y nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él dijo, yo he vencido. O sea, podemos confiar en Él porque Él venció, venceremos nosotros también. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la fuerza del cristiano? ¿Dónde está esa gloria? En esa fe inquebrantable, esa fe sólida sobre la roca que es Cristo Jesús. No importa si tenemos que pasar por una vía dolorosa. Y llegaremos a la cima porque el Señor lo dijo, que cruzaremos y llegaremos. El Señor cumple su palabra. El problema es que cuando operamos bajo ese tipo de paradigma o patrón o qué sé yo, título que podamos decir, la gloria de este mundo, ¿saben lo que eso revela? Eso revela que realmente nosotros estamos más bien enamorados de la influencia del poder, del éxito, de las posiciones y de las bendiciones, y no de Cristo. Nos interesa más lo que recibimos de Él que de Él mismo. Y entonces cuando no tenemos esas cosas, nos examinamos y andamos medio frustrados. El cristiano que tiene a Cristo puede estar tranquilo, sereno todo el tiempo, sabiendo que el Señor nos guía con su gracia, que todo está bien, porque dice la palabra del Señor que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, nuestro gozo, nuestra
Nuestro enfoque tiene que estar en ese Señor que tiene control de las cosas y confiar plenamente en Él. Dice Mateo 17, versículo 4. Miren, porque les voy a decir lo que pasó, ¿no? Antes de terminar con esta historia. Pienso en la transfiguración de Cristo. Ustedes recuerdan que el Señor llamó a Pedro y a Juan a subir la cima de la montaña, allí a la transfiguración. Pero noten que no llamó a todos los discípulos, cogió a 2 para un momento tan glorioso y en un momento específico. Y yo no recuerdo que los demás se quejaron, pero fueron ellos 2. Y allí ¿quién apareció? Apareció Moisés y apareció Elías de una manera espectacular. Y allí, si ustedes pueden buscar en Mateo 17, 4, porque Pedro se queda tan emocionado con el momento, se enamora tanto de lo espectacular, que miren lo que Pedro dijo. Señor, él pensando que iba a decir algo bueno, ¿no? Pero noten esto, Juan no habló y Juan luego estuvo ante la cruz de Cristo. Pedro, que habló tanto aquí en un momento de gloria, no teniendo el corazón donde tenía que tenerlo, después lo negó 3 veces. Y tenemos que aprender de él. No es que yo, miro a Pedro y yo no soy ni la chancleta de Pedro. Tenemos que aprender de él porque somos pecadores y fallamos y no nos damos cuenta a veces. Él dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mira qué manera de arreglar las cosas, ¿no? En vez de callarse y darle gloria al Señor y agradecerle que lo puso allí. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, miren, a nosotros, si nos dejaran, nosotros nos agarraríamos de esa imagen gloriosa cuando las tenemos de la vida, no quisiéramos soltarla y quisiéramos hacer permanentes esos momentos, ¿no? Que son pasajeros. Y en vez de adorar al glorioso, y recibir todo aquello que el Señor quería darle, se ilusionó con el momento y pensó en los beneficios que podía recibir de aquello, se ilusionó con todo aquello. Y hermano, el problema es que cuando eso pasa, viene el ritmo normal de la vida, las luchas, los problemas. Tenemos que ir al valle y ahí hay tropiezos y ahí hay todo tipo de cosas. A veces nos ensuciamos los pies. Y es entonces donde nos sentimos como que nada somos, ¿no? Pero hay que construir, hermanos, teniendo en cuenta que el Señor nos ha puesto donde estamos, Él nos ha puesto. No estamos fuera del lugar y tenemos que pasar por el valle que sea con el gozo del Señor, confiando en el Señor, confiando en su palabra y profundizando para que el Señor nos cambie, porque el Señor está más interesado en cambiarnos a nosotros a la forma de Él, a que nosotros recibamos bendiciones para que no tengamos ningún sufrimiento, ¿no? A veces que es por medio de la vía dolorosa que el Señor nos cambia más que nunca, ¿no? El asunto es que amemos al Señor, que amemos al tiempo con Él. Pedro debió haber amado ese momento, estar con el Señor más que nada y no pensar en ninguna otra cosa. Así que, hermanos, quiero terminar diciéndoles que la fe que cree en el Señor y lo hace con una relación con Cristo es una fe que construye sobre la roca. No pierda su tiempo. El diablo va a querer que usted pierda su tiempo. No desvíe su atención de las prioridades espirituales. El diablo va a querer eso y su corazón le va a engañar, como dice la Biblia, y usted va a buscar todas las buenas excusas para convencerse a usted y convencer a los que están alrededor de usted que usted tiene otras prioridades. Pero todo eso no es más que una mentira y un engaño. Cristo debe ser nuestra prioridad, que le amemos. Mi deseo como pastor, mis queridos hermanos, es que salgamos de aquí con deseos de amar al Señor más, de servirle y de obedecerle en todo. Que el Señor nos bendiga.